¿Qué es una bala que has esquivado? Una vez salí con un chico pero rompimos, lo cual estaba bien. Más tarde descubrí que durante la fase de las sales de baño le arrancó la nariz a su novia de un mordisco. Me alegro de no haber estado con él en ese momento o habría sido yo. Hace unos años, cuando mi mujer y yo estábamos estudiando la posibilidad de comprar una casa, teníamos el corazón puesto en una casa determinada que, hay que reconocerlo, se habría ajustado demasiado a nuestro presupuesto. Aunque pudimos conseguirla, acabamos encontrando otra casa más adecuada y asequible. Más tarde nos enteramos de que el propietario de la casa que queríamos se había ido con todos los enseres y accesorios que no debía, dejando a los compradores de la casa jodidos. Iniciaron una demanda y, de repente, a la semana siguiente, les pincharon las ruedas del coche, y alguien intentó prender fuego a su garaje. Yikes. En el segundo año de universidad, el amigo de un amigo acababa de regresar de un viaje por carretera a Soucal, de 9 a 10 horas de viaje. Trajo de vuelta algo de lo que, según él, era auténtica comida mexicana. Yo estaba en medio de algunos cursos de microbiología de los alimentos, y era demasiado sospechoso de la comida que sabía que había sido preparada, cocinada y manejada bien. Así que le hice algunas preguntas sobre cuándo se había cocinado, cómo se había almacenado, etc. Odié sus respuestas y me negué. Le advertí a mi amigo que se mantuviera alejado también. Me hizo caso debido a algunas historias de terror que le había contado en clase. Los otros 4 se pusieron a comer. 2 días después, todos sufrían intensos síntomas de intoxicación alimentaria. No estoy hablando de una sesión de vómitos o de un pequeño caso de diarrea. Completamente en los rechazos repetidos de ambos extremos para un día más. Fiebre, escalofríos, deshidratación, algunos delirios de bajo nivel. Los primeros días sintieron que iban a morir. Los siguientes días deseaban morir para superarlo. 3 de los 4 fueron diagnosticados con 2 tipos diferentes de intoxicación alimentaria. Mi amigo y yo intentamos ayudar, pero su apartamento olía como una planta de tratamiento de aguas residuales, y no podíamos soportar estar allí más que unos minutos seguidos. Ayer no paré en la gasolinera en la que paro todos los días para tomar un café por la mañana. Alrededor de la misma hora en que paré allí, una chica fue asesinada a tiros, empleada de la tienda, cuando la robaron. Una ex, que se volvió un poco loca después de que rompí con ella, acampaba en su coche al final de mi antiguo bloque, que era una calle sin salida. No sabía que me había mudado, y solo asustaba a mis antiguos compañeros de piso. Más tarde se casó con un tipo que se parecía tanto a mí que los demás en nuestros círculos le llamaban Walmart mi nombre, por su parecido genérico a mí. Aquel año fue un verano salvaje. Mi abuela vino a buscarme a la escuela infantil cuando tenía 4 o 5 años para llevarme a comer. Yo no quería ir porque estaba en medio de una actividad con mis compañeros. Ella lo entendió. Así que siguió su camino y murió en un accidente de coche menos de 15 minutos después. Si hubiera ido con ella es muy probable que no estuviera escribiendo esto. No sé si es una bala esquivada o simplemente el destino. Han pasado 35 años y todavía la echo de menos. Era una mujer tan buena y dulce. Estaba sentado en una manta en un parque cuando tenía unos 16 años, pero decidí cambiarme de sitio para poder observar a unos chicos que jugaban al frisbee. Poco después de moverme, una enorme rama se desprendió del árbol bajo el que estaba. Si no hubiera movido mi manta, habría resultado gravemente herido o incluso muerto. La rama era tan grande como algunos árboles. Antes era masajista, pero lo dejé a principios de 2020 para convertirme en ingeniero de software. Unos meses más tarde, se produjo el cierre y de repente me encontré trabajando a distancia para una gran empresa con cantidades ridículas de seguridad laboral durante uno de los peores años que se recuerdan. Todavía me siento culpable de haber sobrevivido a esto, ya que muchos de mis amigos perdieron su trabajo el año pasado. La masajista principal de mi antiguo trabajo me odiaba porque traté mi tiempo allí como un escalón hasta que terminara mi carrera. Aunque sé que no es mi culpa, me siento mal sabiendo que ella perdió una tonelada de clientela, y tuvo que poner su vida en riesgo para llegar a fin de mes. Decidí no ir a ver la meta del maratón de Boston en 2013. Estaba a solo unas cuadras y decidí dirigirme a mi dormitorio porque todos los líderes habían terminado en ese momento, y no sentí que valiera la pena ir a ver al resto. Menos de 10 minutos después empecé a escuchar sirenas desde mi ventana, y recibí un mensaje de la chica con la que salía en ese momento diciendo que no la dejaban bajar de la Tencopley por alguna razón. Si hubiera seguido caminando en línea recta por Boylston como había planeado originalmente,
Probablemente habría llegado allí justo cuando estallaron las bombas. Mi prometido me deja 3 meses antes de la boda. Pasamos 2 años intentando arreglar las cosas, peleando progresivamente cada vez más. Empieza a tratarme horriblemente. Entonces nos enrollamos después de beber juntos. Y me dice que la deje embarazada para que no tenga opción de volver conmigo o no. No la dejé embarazada. Alrededor de 2 semanas después corté todos los lazos con ella por una gran pelea. Descubrí unos meses más tarde que había estado viendo a otro tipo durante más de 1 año y que ahora estaba embarazada. Así que sí, esquivé una bala loca. Pasé unos años trabajando en un centro de liquidación de productos, aunque estaba abierto al público en general. Nuestros mayores clientes eran vendedores que venían y compraban las mejores cosas a los precios más baratos que podían conseguir, y luego se daban la vuelta y vendían las cosas en eBay para obtener un beneficio. Esta gente se ponía realmente agresiva, sobre todo en los días de rebajas, y se peleaban por ser los primeros en la cola, y no era raro que se produjeran peleas físicas entre estas personas por artículos populares o de alto precio. Mientras trabajaba allí, terminé mi carrera universitaria y acabé marchándome a un trabajo mejor pagado y menos estresante en mi campo. Apenas un par de meses después de marcharme, me enteré de que a uno de los clientes de los vendedores de toda la vida se le había prohibido la entrada a todos los locales de la empresa por agredir a mi sustituto. Al parecer, este empleado había sacado del almacén un carro de artículos electrónicos de marca, que fueron reclamados por los clientes antes incluso de llegar a las estanterías. El vendedor en cuestión llegó un momento demasiado tarde y, al ser informado de que no había más existencias de ese artículo, agarró al empleado por el cuello e intentó estrangularlo. No me cabe duda de que ese podría haber sido yo si me hubiera quedado. Algunas de esas personas de eBay estaban simplemente desquiciadas. Estaba muy enfermo. Estaba en casa para mi cumpleaños. Los padres querían que fuera al médico de cabecera. Yo solo quería ponerme en marcha para volver a casa, y ya estaba en proceso de revisión en la ciudad donde vivía. Me presionaron mucho para que fuera al médico de cabecera. No tardaría mucho, etc. Dije que estaba bien y fui. Me dijeron que tenía cáncer ese mismo día, sin duda, y me hospitalizaron, y me diagnosticaron un linfoma poco después. La bala que esquivé, no tuve noticias de un médico en la ciudad en la que vivía durante 3 meses, probablemente no habría llegado a los 3 meses. Cuando por fin me llamaron estaba en 3 rondas de infusión de quimioterapia. Espero que esto cuente, al menos, es un desastre evitado por poco. Ya he contado esta historia antes, pero, hace años, cuando estaba en la escuela secundaria, mi hermano y yo teníamos literas. Y él tenía la de arriba, que se sostenía con barras de metal. Si has visto Step Brothers, puedes ver a dónde quiero llegar con esto, excepto que es con barras de metal en lugar de cajas ordenadas. Bueno, como vivíamos en una casa antigua en un barrio rural, de vez en cuando teníamos chinches. Mi cama las tenía especialmente, y era aún peor durante el verano. Normalmente, yo me acostaba primero, pero como estaba cansado de que me picaran, optaba por quedarme despierto todo lo que podía. Mientras mi hermano se acostaba, él saltó sobre su cama, que luego cayó sobre la mía. No se cayó de plano, más bien, el lado que cayó fue donde estaría mi cabeza. Esa noche dormí en una silla. Salí con una chica durante un tiempo. Ella era genial y como la gente hace en algún momento. Bastante temprano ella pregunta ¿qué edad quieres tener cuando tengas hijos? Le dije idealmente como mis primeros o mediados de los 30. Quiero tener un buen tiempo uno a uno solo estando casado. Entonces ella dijo para mí podría tenerlos en cualquier momento. Ya sabes, dentro de 10 años estaría bien o este año estaría bien, no pienso mucho en ello. Pero ella me hacía esa pregunta semanalmente y yo seguía dándole la misma respuesta. La relación duró lo suficiente como para que pronto tuviéramos relaciones sexuales, y cuando hablábamos de cosas habituales como las preferencias, etc. Le dije que quería usar un condón y ella no quería mostrarlo. Pero me di cuenta de que esto la molestaba mucho. Ella seguía diciendo cosas como que no se sentiría tan bien y que no confía en mí y cosas así. No confiaba en ella con todos sus comentarios sobre tener hijos. No iba a hacerlo sin condón. Ella rompió conmigo. Dijo que era porque había conocido a alguien nuevo. Pero estoy bastante seguro de que el hecho de que yo no se diera a tener hijos a los 22 años fue un factor. Lo último que supe es que este nuevo chico la dejó embarazada, y su nuevo novio y ella han abandonado la universidad. Espero lo mejor para ellos. Pero estoy seguro de que me alegro de no haber sido yo. Trabajo en una cocina de brunch y tenemos un hervidor de vapor,
que es básicamente un recipiente de metal muy alto y grueso con un elemento de calentamiento debajo de él para que podamos llenarlo de agua y escalfar huevos en él, cocinar nuestra holandesa y demás. La semana pasada, el miércoles, estaba preparando las cosas por la mañana antes de abrir y, de repente, la boquilla de la parte trasera del hervidor de vapor explotó, y el vapor llenó toda la parte trasera de la cocina, y el agua se esparció por el suelo. Por suerte, yo estaba de pie a unos 6 metros de distancia, pero si hubiera estado de pie encima del hervidor de vapor, probablemente habría estado en el hospital con quemaduras de 3er grado en la cara. Había una manzana de terreno en las afueras de la ciudad que nos interesaba mucho, grande, en una zona histórica. Tiene un arroyo que lo atraviesa. Ya estaba aprobado para una nueva casa. Hicimos ofertas, pero nos rechazaron una y otra vez. El terreno llevaba casi 3 años en el mercado, pero él estaba esperando la cifra mágica que tenía en la cabeza. Al final, nos rendimos y compramos en otro sitio. La propiedad se vendió por menos de la cifra mágica. 6 meses después, sufrimos unas enormes inundaciones. La mayor parte de la propiedad desapareció en el arroyo. Nos alegramos de haber esquivado esa situación. Una noche volvía a casa del trabajo a última hora. Me di cuenta de que una reunión de coches cercana estaba terminando, y algunos de los chicos se dirigían hacia mí, a mitad de camino, en un tramo recto de la carretera. Miré por el retrovisor y vi un coche que se acercaba rápidamente. Rápidamente miré la carretera por delante, y vi que iba a cruzar del carril 3 al carril 1, mi carril, para pasar por un pequeño hueco en el tráfico. Decidí retroceder para asegurarme de que tenía espacio porque no quiero verme envuelto en un accidente esta noche. Le vi pasar empezando a cruzar carriles, y entonces quedó tapado por un coche que iba delante a mi derecha. Cuando salió de detrás de ese coche estaba de lado hacia mí. Chocó contra la barrera y salió disparado mientras yo usaba todos mis frenos. Cuando me detuve, estaba a unos 15 centímetros del lugar donde el aceite y los fluidos habían caído a la carretera. Por algún milagro, el tipo estaba completamente bien. Me pidió que no llamara a la policía, y se negó a compartir ningún detalle conmigo. La policía llegó y me dijo que si no hubiera empezado a reducir la velocidad cuando lo hice, lo más probable es que hubiera quedado atrapado en el accidente. Tengo fotos y un video que apareció en Instagram hace un tiempo. Tenía quizás 7 años. Jugando en mi barrio. Un hermoso día soleado. A la vista de mi casa, un coche se detuvo. Un tipo se bajó. Pidió ayuda. Dijo que solo tenía que poner el pie en el freno para que él pudiera arreglar su coche. Parecía un hombre simpático. Y empezó a hablar de cómo sujetar el freno. Me centré en la ejecución. Si podía hacerlo. Y empecé a caminar hacia su coche. Un vecino gritó por la ventana de su pantalla, preguntando airadamente qué estaba haciendo. Y me dijo que me fuera a casa. No sabía por qué estaban enfadados conmigo, pero corrí a casa y el tipo se marchó. No fue hasta que fui un adulto que pensé en esto, y me di cuenta de que era sospechoso. En ese momento ni siquiera se lo mencioné a mis padres, ni tampoco a mi vecino. Mi ingenuidad era impresionante. Relación de 3 años, debería haberla terminado antes, pero soy una pringada para los chicos que pueden sacar las lágrimas. Supongo. Fui abierta sobre las expectativas. Doble ingreso. Relación sin hijos. Bueno, el exnovio nunca pudo mantener un trabajo ni siquiera durante un año, y seguía obteniendo certificaciones para cosas. Trabajaba durante unos meses y luego lo dejaba. Fumigación de bichos, esquemas piramidales de seguros / estafa a ancianos, y conducción de camiones, que no estoy segura de que siguiera porque fue la gota que colmó el vaso. Estaba viajando por trabajo, y ya tenía problemas para mantener el contacto conmigo. Le rogaba que hablara conmigo, y su respuesta era: es como soy y no pienso cambiar. ¿Qué tal si dejo mi trabajo y vuelvo? Lo que le habría hecho endeudarse enormemente con la gente del camión con la que se formó. Le pregunté qué pensaba hacer como trabajo entonces, y cómo iba a mantener un trabajo. Respondió: solo tengo que trabajar hasta que te gradúes, y te conviertas en profesor. Este imbécil quería quedarse en casa mientras yo trabajaba. Le dije que se había acabado, y entonces intentó rogarme que fuéramos amigos con derecho a roce. Un mal divorcio me llevó a ser adoptado. Resulta que mi padre biológico era un ávido consumidor de drogas, y mi madre biológica y sus hijos están permanentemente discapacitados debido a una fuga de monóxido de carbono. Mis padres adoptivos no eran los mejores, pero al menos no acabé criado en una casa de fiestas, con daño cerebral permanente o muerto. 2 En realidad, la primera es triste. Una vez, en 2002,
Me quedé dormido y perdí un viaje con mi novia a la iglesia. Su familia tuvo un accidente de coche en el que murió ella, pero su madre y sus hermanas sobrevivieron. Ella estaba sentada en mi asiento habitual del coche, los conductores de atrás, afortunado de estar vivo, pero siempre preocupado por el que hubiera pasado. En segundo lugar, una bala literal. Yo estaba haciendo una prospección en un club de motociclistas que no voy a nombrar. Yo estaba en la casa club bebiendo con todos los chicos cuando otro miembro del club se detuvo para visitar. Al principio fue genial. El tipo era divertido pero ruidoso y bullicioso. Decidió discutir con mi futuro presidente del club sobre lo que probablemente nunca sabré y no me importa. Se produjo un tiroteo en la casa del club. El visitante salió corriendo por la puerta principal casi de espaldas y disparando en mi dirección general. En el bar, yo estaba armado con un permiso de porte oculto y una pistola Springfield. Desenfundé. Busqué cobertura y esperé hasta que consideré oportuno salir por una puerta lateral. No llegué a disparar. Un miembro fue golpeado en la nalga, y el compañero visitante fue golpeado en el brazo. No hubo visita al hospital ni participación de la policía. Hablé con el presidente al día siguiente, y le dije que no era para mí y respetó mis deseos, aunque un poco enfadado. Timișoara, Rumanía. 17 de diciembre de 1989. Estoy con miles de manifestantes en la calle. En una tarde de diciembre inusualmente calurosa, la temperatura exterior se acerca a los 18 grados, mientras que normalmente sería lo suficientemente fría como para quedarse en casa. Algunos agitan banderas con el símbolo comunista retirado del centro amarillo de la bandera tricolor. Todos corean Jos Ceausescu, abajo Ceausescu. En este momento, vamos desde la Plaza de la Ópera hasta la Plaza de la Libertad. Desde esa plaza, hay una calle que pasa por el Hotel Continental hasta el edificio del Partido Comunista. Los raíles del tranvía pasaban por el medio, ya no. A unos 150 metros de distancia, veo un transportador anfibio blindado, TAB en el ejército rumano, en medio de la calle, donde están los raíles del tranvía. Esa tarde no circulaban tranvías. Lo miro directamente, y el oficial, tenían sombreros especiales, que miraba con prismáticos. Se mete en el TAB, cerrándose la escotilla de la torreta. Por cierto, estos detalles, como cualquier otro roce con la muerte, están grabados en mi cerebro. Por aquel entonces, los TAB estaban equipados con cañones de 14,5 milímetros. Yo estaba familiarizado con los TAB, ya que había estado dentro de varios mientras servía en el 90º Regimiento de Infantería, en el cercano Lugoj, apenas 5 años antes. De todos modos, el cañón de 14,5 milímetros baja, justo después de que se cierre la escotilla de la torreta. En ese momento, veo un pequeño destello de luz en la parte delantera del cañón TAB. Me dirijo a mi entonces esposa, mientras le agarro la mano derecha. Estamos corriendo en zigzag. No te detengas hasta que yo te lo diga. Y no dejé de correr, yendo por calles laterales, alejándome del Hotel Continental, hasta que ya no oí disparos. Timișoara está dividida por el río Vega. Como íbamos a casa, y estaba oscureciendo, teníamos que cruzar al otro lado. El puente Michelangelo estaba bloqueado por los militares, así que seguimos río arriba. Siguiente puente, bloqueado, todos lo estaban, simplemente no pensamos en ello. En el siguiente puente, empezamos a darnos cuenta de que estamos fritos, probablemente a punto de ser arrestados. De repente, hago contacto visual con mi antiguo comandante de pelotón, sin insignia, solo con el traje de soldado. Me reconoce. Dejadles pasar, dice. Llegamos a casa, sanos y salvos. Si alguien lee esto conoce al teniente Duda, mi gratitud. Ese día, Timișoara perdió a 70 de sus ciudadanos por los disparos. Cientos fueron arrestados en la Plaza de la Libertad y en la Plaza de la Ópera, incluyendo a algunos de mis amigos. Decidí dejar Rumania para siempre el 8 de enero de 1990. Ceausescu y su esposa fueron ejecutados el día de Navidad de 1989, por el ejército rumano.